cada año mi familia olvidaba mi cumpleaños. Este año guardé silencio y compré mi villa. ¿Y ellos? Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traigo una historia titulada Cada año mi familia olvidaba mi cumpleaños. Este año guardé silencio y compré mi villa, y ellos, una narrativa llena de revanchas silenciosas y empoderamiento que no querrás perderte, así que por favor suscríbete y dale like para apoyar el canal. La notificación bancaria confirmando la transferencia de $800,000 iluminó la pantalla de mi teléfono celular exactamente a las 10:47 de la mañana, brillando con una luz que me pareció casi divina bajo el sol de la terraza. Para cuando el reloj marcó el mediodía, mi dispositivo vibraba con tal intensidad y frecuencia sobre la mesa de cristal que parecía un avispón furioso atrapado en un frasco, zumbando sin cesar con llamadas y mensajes desesperados. Al caer la tarde, yo me había convertido, sin lugar a dudas, en la mujer más popular y solicitada de toda la Riviera Maya, y posiblemente de todo el país a ojos de mi familia. Y lo más delicioso de todo este asunto es que solo hizo falta detonar una bomba nuclear sobre las expectativas financieras que mis parientes tenían sobre mí para lograr captar su absoluta e indivisa atención. Déjame describirte el escenario con lujo de detalles para que entiendas el placer que sentía en ese momento. Apenas 3 días atrás había sido 15 de marzo, la fecha que marca mi cumpleaños número 64, el mismo día que ha estado marcado en el calendario durante más de 6 décadas. Sin embargo, según mi hijo Marcos y su adorada y perfecta esposa Lucía, de alguna manera inexplicable, la fecha se les pasó por alto una vez más este año. Qué coincidencia tan extraordinaria que mi aniversario cayera, una vez más, justo durante su escapada anual de primavera con la madre de Lucía, la siempre dramática Meredith Stone, cuyo cumpleaños casualmente es el 12 de marzo, apenas 3 días antes que el mío. No soy una mujer ingenua, aunque ellos prefieran creer lo contrario. Descifré este pequeño baile de prioridades hace unos 5 años, pero en esta ocasión, en lugar de recurrir a mi rutina habitual de lanzar indirectas sutiles, suspiros audibles y culpas disfrazadas de comentarios maternales, decidí probar una táctica radicalmente diferente. No dije absolutamente nada. Mantuve la boca cerrada y el rostro sereno. No mencioné la proximidad de mi cumpleaños ni una sola vez en las semanas previas. No envié esos mensajes de texto patéticos y necesitados que solía escribir para recordarles que tenía el fin de semana libre por si querían visitarme. Simplemente sonreí, con una calma que debió haberles parecido sospechosa si me hubieran prestado atención, y les dije adiós con la mano mientras cargaban sus maletas de diseñador en la camioneta para su fin de semana de spa y relajación en Tulum. En el preciso instante en que las luces traseras de su vehículo desaparecieron al final de mi calle, tomé mi teléfono y marqué el número de mi agente inmobiliaria de confianza, Lorena. Le dije con voz firme que me buscara la propiedad frente al agua más hermosa, lujosa y exclusiva que pudiera encontrar en un radio de 80 kilómetros. Cuando me preguntó por el presupuesto, le respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí: el dinero no es un problema. Lorena pensó que estaba bromeando, quizás sufriendo algún episodio de delirio, pero 4 horas después, cuando estábamos paradas en el vestíbulo de mármol travertino de una villa contemporánea impresionante, con una vista panorámica al mar Caribe que cortaba la respiración, se dio cuenta de que yo hablaba completamente en serio. Aquel lugar lo tenía todo, era la materialización de sueños que ni siquiera sabía que tenía. Ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz dorada del atardecer, una cocina gourmet equipada con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente, una recámara principal con chimenea de gas y una terraza que te hacía sentir como si estuvieras flotando sobre las aguas turquesas. Son $800,000, señora Carmen Valdés, dijo Lorena con un tono de cautela profesional, como si me estuviera dando una noticia fúnebre en lugar del precio de un paraíso. Me la quedo, respondí sin pestañear. Ella parpadeó, confundida, y sugirió si no quería pensarlo un poco más, tal vez comentarlo con mi familia antes de tomar una decisión tan drástica. Casi solté una carcajada en su cara, una risa amarga que había estado guardando por años. ¿Cuándo fue la última vez que mi familia comentó o consultó algo conmigo, Lorena?
Tengo 64 años y he estado pensando y reflexionando durante la mayoría de ellos. Transfiere los fondos mañana a primera hora. Eso ocurrió el martes. Para el miércoles por la tarde, la escritura de la propiedad ya estaba legalmente a mi nombre. Para el jueves por la mañana, estaba subiendo fotografías a todas las redes sociales cuyas contraseñas todavía recordaba, asegurándome de que la calidad de las imágenes fuera impecable. Publiqué la sala con vista al mar infinito, la inmensa isla de cuarzo de la cocina donde preparé una pequeña y exquisita celebración para una sola persona, y la terraza donde disfruté mi primera cena de cumpleaños en décadas con una botella de champaña francesa y comida para llevar del restaurante más exclusivo de la zona. El pie de foto que escribí era simple pero devastador: celebración de cumpleaños en mi nuevo hogar definitivo. A veces, los mejores regalos son los que te das tú misma porque nadie más lo hará. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando mi teléfono comenzó a sonar como si hubiera detectado una emergencia nacional. El primero en llamar fue Marcos, por supuesto. Mi identificador mostró su nombre brillando en la pantalla a las 10:52 de la mañana, apenas 5 minutos después de que la alerta del banco debió haber llegado a su dispositivo. Verás, Marcos lleva años vigilando mis finanzas con ojo de águila desde que murió su padre, no de manera oficial, claro está, pero se colocó astutamente como cotitular para supuestas emergencias y activó alertas para cualquier movimiento significativo de capital. Era su manera condescendiente de vigilar a mamá, asegurándose de que la pobre viuda no tomara decisiones insensatas o seniles con el dinero que, en su mente, ya le pertenecía como herencia futura. Qué detallista y preocupado, ¿verdad? Dejé que la llamada se fuera directamente al buzón de voz sin siquiera rozar el botón verde. La segunda llamada fue de Lucía a las 11:15. Luego, la mismísima Margaret Stone se dignó a llamar a las 11:43, probablemente obligada por el pánico de su hija. Luego Marcos insistió otra vez a las 12:02, a las 12:18 y a las 12:35. Para las 2 de la tarde, mi registro mostraba 17 llamadas perdidas y una batería de mensajes de texto que oscilaban entre la falsa preocupación, la confusión total y un pánico financiero apenas controlado. Mi mensaje favorito, sin duda, vino de Lucía. Decía: «Mamá Carmen, estamos terriblemente preocupados por usted. Esto no es propio de usted, es un comportamiento errático. Por favor, llámenos para saber que está bien mentalmente». Me reí en voz alta mientras leía. «Que no es propio de mí», decía. «Pobre mujer, no tiene ni la menor idea de quién soy en realidad. Solo ha tratado con la versión de mí que se dobla, se achica y se silencia para acomodar la conveniencia y los egos de todos los demás. Hoy, por primera vez, están conociendo a Carmen Valdés, propietaria, terrateniente y mujer de recursos propios ilimitados». Pasé la tarde desempacando con calma las pocas cajas selectas que había traído de mi antigua casa llena de fantasmas. Eran objetos personales, principalmente álbumes de fotos antiguos, la vajilla de porcelana pintada a mano de mi abuela y la colcha intrincada que mi mamá tejió para mi boda, mientras acomodaba mi nueva vida a mi alrededor, pieza por pieza. No podía evitar sonreír con satisfacción cada vez que sonaba el teléfono y lo ignoraba. 23 llamadas perdidas para la hora de la cena. Los mensajes se estaban volviendo cada vez más desesperados, escritos en mayúsculas, exigiendo respuestas. Pero esto es lo que ellos todavía no sabían, el secreto que guardaba bajo la manga. Lo que ninguno se había molestado en preguntar en los 5 años desde que papá murió y me convertí en un mueble más para ellos. La herencia de la tía Beatriz. La dulce y excéntrica tía Beatriz, soltera empedernida, que vivía tranquilamente en su casona de ladrillo en una zona noble y coleccionaba joyería antigua y arte. La misma tía Beatriz que Marcos y Lucía habían visto exactamente 2 veces en todos sus años de matrimonio y a cuyo funeral ni siquiera se dignaron asistir el pasado mes de septiembre porque tenían un compromiso social más importante. Tía Beatriz, quien en un acto de justicia poética, dejó toda su herencia a su querida sobrina Carmen, la única familiar que se tomó el tiempo de visitarla, escucharla y amarla. $3.200.000, para ser exactos.
Después de impuestos y gastos legales, me quedé con suficiente dinero líquido para hacer exactamente lo que yo quisiera por primera vez en toda mi vida adulta. Y lo que yo quería, con cada fibra de mi ser, era dejar de ser invisible en mi propia familia. Me serví una segunda copa de vino blanco, bien frío, sacada de mi nuevo refrigerador especializado para vinos, y me senté en los muebles de teca de mi nueva terraza, viendo cómo el sol se ocultaba sobre un mar que ahora, de alguna manera, me pertenecía. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa, bailando con cada llamada entrante, pero ya le había apagado el sonido. El día de mañana traería conversaciones difíciles, explicaciones técnicas y probablemente dinámicas familiares muy incómodas y llenas de reproches. Pero esta noche era mía. Absolutamente mía. Durante 6 largos años, mi cumpleaños había sido tratado como un inconveniente administrativo en la agenda social de mi hijo. No oficialmente, claro está, nunca dirían eso en voz alta. Siempre había una excusa plausible, siempre algo que casualmente surgía en el último minuto. Y qué terrible desgracia, ¿no? Que siempre coincidiera con mi día especial. El primer año fue comprensible, o al menos eso me dije a mí misma para no llorar. Margaret Stone se había caído y roto la cadera apenas 3 días antes de mi cumpleaños. Marcos y Lucía tuvieron que ir corriendo a la ciudad vecina para ayudarla a instalarse de nuevo en casa y coordinar enfermeras. Fue una emergencia familiar, imposible de evitar, me repetí. Prometieron que celebraríamos con una gran cena cuando regresaran, excepto que nunca celebramos. Cuando volvieron, ya estaban inmersos en los preparativos de Pascua, luego vino la limpieza de primavera, los campamentos de los niños. Y de pronto ya era verano y mi cumpleaños simplemente se había desvanecido en el pasado, olvidado como un periódico viejo. El segundo año, Meredith tuvo un supuesto episodio cardíaco que al final resultó ser ansiedad, indigestión y demasiada cafeína. Pero uno no sabe eso cuando recibe la llamada de pánico a medianoche, ¿verdad? Allá fueron otra vez a cuidarla, dejándome sola en mi casa con un pastelito industrial del supermercado y una promesa vaga de que pronto lo compensarían. Los años 3 y 4 siguieron el mismo patrón doloroso, emergencias diferentes, enfermedades misteriosas de Meredith, mismo calendario, mismo resultado. Yo, sentada sola el 15 de marzo, pretendiendo ante el espejo que no me dolía que mi único hijo hubiera elegido otra vez las crisis fabricadas de su suegra sobre el cumpleaños de la madre que lo crió. Pero fue el 5.º año el que me abrió los ojos a la cruda verdad y rompió algo dentro de mí. Había ido al supermercado esa tarde, sintiéndome triste, miserable y planeando otra celebración solitaria con comida congelada. Cuando los vi a través del ventanal de un restaurante. Marcos, Lucía y Margaret Stone, riéndose a carcajadas durante un almuerzo lujoso en el nuevo bistró del centro. Eso fue al día siguiente de mi cumpleaños. Ojo, el mismo día en que yo había recibido un mensaje de texto apresurado de mi hijo diciendo que Meredith estaba demasiado mal, débil y mareada para recibir visitas después de su más reciente susto de salud. Se veía sorprendentemente saludable y vital para alguien que supuestamente había estado en cama con vértigo severo, lo suficientemente saludable como para levantar una copa de champaña y brindar con entusiasmo. En fin, me quedé sentada en mi coche en ese estacionamiento por 20 minutos, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, viendo a mi hijo celebrar a la madre de otra persona mientras la suya había pasado el día anterior preguntándose si había hecho algo mal para merecer tal desprecio. Fue entonces cuando entendí, con una claridad cristalina, que esto no era una serie de coincidencias desafortunadas ni mala suerte. Era una decisión consciente. Meredith Stone había decidido que la segunda semana de marzo le pertenecía por derecho divino, y mi hijo había decidido que mantener feliz a su esposa y a su suegra era infinitamente más importante que evitar que su propia madre se sintiera como una extraña irrelevante dentro de su familia. Así que este año, cuando llegó marzo y empecé a ver las señales familiares, las menciones cuidadosamente casuales de que Meredith no se sentía bien y que quizá deberíamos planear algo para más adelante en el mes, yo también tomé una decisión ejecutiva. Elegí el silencio como arma. En lugar de mi campaña habitual de recordatorios suaves y sugerencias llenas de esperanza, no dije ni una palabra.
Cuando Lucía mencionó distraídamente que estaban pensando en visitar a Meredith ese fin de semana para animarla, solo sonreí con dulzura y dije, qué bonito detalle de su parte, que se diviertan. Cuando Marcos llamó para preguntar, con un tono de culpa preventiva, si tenía algo importante planeado para el día 15, le dije que estaba manteniendo mi agenda flexible y que no se preocupara por mí. Se fueron el viernes por la tarde con expresiones de alivio mezcladas con una culpa superficial y promesas vacías de llamar en cuanto llegaran. Yo les agité la mano desde mi pórtico como la madre abnegada que creían que era, y en cuanto su coche dobló la esquina y salió de mi vista, entré a la casa, tomé el teléfono y llamé a Lorena, mi agente inmobiliaria. Ahora, sentada en mi nueva villa con los pies descansando sobre muebles de diseñador que jamás habían visto el interior de una reunión familiar a la que yo no hubiera sido invitada por lástima, no pude evitar apreciar la deliciosa ironía de la situación. Me habían entrenado tan bien para ser invisible y silenciosa, que se olvidaron de prestar atención cuando realmente desaparecí del mapa. Mi teléfono se iluminó de nuevo con otra llamada entrante. Marcos, por cuarta vez en esa hora. Esta vez decidí que el juego había durado lo suficiente. Deslicé el dedo para contestar. Hola, mi cielo, dije con voz serena, agradable y totalmente despreocupada, como si estuviera tomando el té en el jardín. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?, gritó casi sin aliento. Lorena, de la agencia inmobiliaria, me llamó hace un rato y dijo que compraste una casa. Una casa de $800,000, mamá. Así es, respondí con calma. Es preciosa, Marcos, deberías verla. Una propiedad frente al mar, con acceso privado a la playa, justo como siempre quise tener. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, solo se escuchaba su respiración agitada. Luego, su voz cambió a ese tono condescendiente que usa con los niños o los ancianos, mamá. ¿Te sientes bien? Esto no es nada propio de ti, estás actuando muy extraño. Ahí estaba otra vez esa frase maldita. Como si yo fuera algún ratoncito predecible y autómata que no podría tomar una decisión sin la aprobación y el sello de un comité familiar. Me siento maravillosa, Marcos. En realidad, mejor que en años, más lúcida que nunca. ¿Cómo va la celebración del cumpleaños de Meredith? Otra pausa larga e incómoda. Está bien, pero mamá, escúchame, tenemos que hablar de esta compra de la casa ahora mismo. Es una decisión financiera muy importante y arriesgada. Debiste consultarlo con nosotros primero antes de firmar nada. Debería haberlo hecho, pregunté con genuina curiosidad fingida. ¿Por qué razón exactamente? Porque no estás pensando con claridad, mamá. Una no compra una casa de casi $1 millón por un simple impulso emocional. Caminé hacia mis nuevas ventanas panorámicas y miré hacia el agua infinita. Un velero blanco se deslizaba lentamente en el horizonte, sus velas atrapando los últimos rayos dorados del sol de la tarde, una imagen de paz absoluta. ¿Y quién dice que fue un impulso, hijo? Mamá, por favor, sé realista, no puedes permitirte esto. El seguro de vida de papá era cómodo, nos dejó bien, pero no $3 millones cómodo. ¿En qué diablos estabas pensando? Vamos a tener que deshacer esto. Y ahí estaba la suposición que había guiado tanto de nuestra relación en los últimos años, la raíz de todo el problema. Marcos había decidido unilateralmente que yo era financieramente frágil, emocionalmente inestable y probablemente mentalmente frágil también. Una mujer mayor que necesitaba ser supervisada, controlada y protegida de sus propios malos juicios. Marcos, dije suavemente, saboreando cada palabra, hay varias cosas fundamentales sobre mi situación financiera actual que no sabes. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con voz tensa. Significa que no soy la viuda indefensa y despistada que has estado tratando de manejar todos estos años, y que esta conversación está lejos de terminar, pero ahora mismo tengo una casa nueva que disfrutar y un cumpleaños que celebrar en paz. Mamá, espera, no cuelgues. Colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato, vibrando con furia. Lo apagué por completo y me serví otra copa de vino, llenándola hasta el borde.
Mañana traerá conversaciones más difíciles, gritos y reproches. Sí, eso era seguro. Pero esta noche seguía siendo mía. La herencia que lo cambió todo había estado reposando en mi cuenta secreta durante 6 meses antes de que siquiera le dijera a Marcos que la tía Beatriz había muerto. Sé perfectamente cómo suena eso ante el mundo. ¿Qué tipo de persona oculta la muerte de un familiar a su propio hijo? Pero aquí está lo esencial sobre la tía Beatriz que justifica mi silencio. Para mi familia, ella prácticamente no existía. Marcos la había visto 2 veces en sus 38 años de vida, y siempre con desgana. Lucía le había dado la mano floja en nuestra boda con una mueca de superioridad y había olvidado su nombre inmediatamente después del brindis. Cuando yo la mencionaba en alguna conversación durante la cena, recibía sentimientos educados, miradas vacías y cambios rápidos de tema. Beatriz era la hermana mayor de mi padre, una mujer vanguardista que eligió la carrera profesional antes que el matrimonio, en una época en la que eso todavía era considerado escandaloso y motivo de chismes. Había trabajado comenzando como secretaria hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva en una aseguradora gigante, rompiendo techos de cristal cuando otras apenas se atrevían a mirar hacia arriba. Compró su casona de ladrillo en los años 80, en una zona que se revalorizó exponencialmente, y pasó 40 años haciendo inversiones silenciosas, inteligentes y agresivas en la bolsa. Yo era la única familiar que la visitaba con regularidad y devoción. Cada 2 meses, sin falta, manejaba hasta su ciudad y pasábamos el fin de semana juntas como cómplices. Íbamos a museos de arte contemporáneo, probábamos restaurantes nuevos y exóticos, caminábamos por el jardín botánico hablando de la vida. Ella me contaba sobre sus viajes por Europa, su colección de arte moderno, su relación complicada y distante con nuestro padre, quien nunca le perdonó realmente que se negara a sentar cabeza y tener hijos como se esperaba de una mujer decente de su tiempo. Beatriz era aguda como un cuchillo, divertida, sarcástica y completamente sin disculpas por vivir la vida bajo sus propios términos y reglas. Todo lo contrario de lo que me enseñaron que una mujer debía ser, sumisa y silenciosa. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas el mayo pasado, el mundo se me vino abajo. Yo fui quien se sentó con ella en las interminables citas de quimioterapia, sosteniendo su mano fría. Fui quien la ayudó a poner sus asuntos legales en orden cuando quedó claro que los tratamientos no estaban funcionando y el final se acercaba. La que le humedecía los labios con hielo cuando murió un martes por la mañana, tranquila y digna. En septiembre, para el funeral, Marcos y Lucía enviaron un arreglo floral genérico y una tarjeta firmada por su asistente. Estaban en un fin de semana de cata de vinos en el Valle de Guadalupe con amigos y, según ellos, no podían cambiar sus planes ni obtener reembolsos. Después del servicio íntimo, el abogado de Beatriz, el señor Rivas, un hombre mayor y serio con traje gris, me pidió que me quedara en su oficina. Carmen, tu tía dejó instrucciones muy específicas y estrictas sobre su patrimonio, dijo entregándome un sobre grueso y sellado con lacre. Quería que leyeras esto en privado antes de ver los números. Dentro había una carta escrita con la caligrafía precisa y elegante de Beatriz. Queridísima Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya me fui a explorar el otro lado y seguramente estás sentada en la oficina llena de polvo del señor Rivas tratando de no llorar frente a un desconocido. Detente ahora mismo. Sécate esas lágrimas. Viví exactamente la vida que quise, amé a quien quise y no me arrepiento de absolutamente nada. Lo que necesitas saber ahora es esto, te he dejado todo. La casa, las inversiones bursátiles, la colección de arte, las joyas, todo. No te lo dejo porque seas mi única pariente viva, eso sería sentimentalismo barato, sino porque eres la única que alguna vez me vio como una persona completa y compleja, y no como una obligación familiar o una solterona excéntrica. He observado la dinámica de tu familia durante años, Carmen, y necesito que entiendas algo doloroso pero real. Ese hijo tuyo te ama, a su manera, pero ha sido programado sistemáticamente por esa esposa suya y por la cultura que nos rodea para verte como una carga que debe ser manejada, no como una mujer adulta que merece respeto y autonomía. Le han hecho creer que eres frágil, que necesitas su protección paternalista,
que no puede ser confiada para tomar tus propias decisiones sin supervisión. Es una forma sutil y perversa de control, y la he visto destruir el espíritu de demasiadas mujeres de nuestra edad. Te hacen dudar de tu propio juicio, de tu memoria, de tu capacidad. Luego llegan a ayudar, tomando el control de tu vida poco a poco, firma tras firma. No les permitas hacerlo contigo, Carmen. Eres más fuerte, más resiliente y más inteligente de lo que ellos te han dejado ser en las últimas décadas. Y usa esta herencia para recordar quién eras antes de convertirte en la madre de alguien, la esposa de alguien, la responsabilidad de alguien. Vive con valentía, gasta el dinero, viaja, compra lo que se te antoje. Haz que recuerden con temor y respeto que no eres solo la madre envejecida de Marcos. Eres Carmen Valdés y mereces algo mejor que ser una nota al margen en la historia de tu propia familia. Los números que el señor Rivas me mostró después eran tan abrumadores que tuve que sentarme de nuevo. La casa de Beatriz valía $1.350.000 en el mercado actual. La colección de arte que había reunido durante décadas fue evaluada en $1.3 millones por una casa de subastas. Después de impuestos y tarifas del patrimonio, estaba heredando un poco más de $3.200.000 libres de polvo y paja. Me quedé sentada en la oficina de Rivas durante una hora entera, mirando los documentos legales y pensando en cada palabra de la carta de Beatriz. Tenía razón, tenía tanta razón sobre Marcos y Lucía. En los últimos años se habían colocado estratégicamente en la posición de mis cuidadores no solicitados, tomando decisiones sobre lo que era mejor para mamá, sin preguntarme jamás lo que yo realmente quería o necesitaba. Cuando papá murió, Marcos insistió inmediatamente en convertirse en cotitular de mi cuenta bancaria para facilitar las cosas en caso de emergencia. Me convenció de cambiarme a un plan de celular más simple y con botones grandes, porque según él, el teléfono inteligente era demasiado confuso y peligroso para alguien de mi edad. Se hizo cargo de manejar mis pequeñas inversiones porque la planificación financiera es complicada y estresante para una señora mayor. Poco a poco, casi sin darme cuenta, dejé de tomar decisiones y empecé a aceptar sus sugerencias como órdenes. Era más fácil que discutir, más fácil que verlos rodar los ojos, y yo me repetía que lo hacían con buenas intenciones, por amor. Pero la herencia de Beatriz cambió la ecuación por completo. Por primera vez en décadas, tenía el poder financiero absoluto para tomar decisiones sin la aprobación ni el permiso de nadie. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué quería hacer realmente con eso? Guardé el secreto de la herencia por meses, observando el comportamiento de mi familia con nuevos ojos, como un espía en mi propia casa. Noté las sonrisas condescendientes cuando mencionaba querer viajar a Europa, la forma en que Lucía intercambiaba miradas de complicidad con Marcos cada vez que yo expresaba una opinión política o sobre algo más importante que los planes para cenar, la suposición eterna de que yo siempre estaría disponible para cuidar al niño, asistir a sus eventos escolares y ajustar mi agenda para su conveniencia sin chistar. Y luego llegó este marzo, con el patrón familiar doloroso de sacrificar mi cumpleaños por el último drama médico inventado de Margaret Stone, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Quería dejar de ser invisible. Quería hacer ruido. La compra de la villa fue solo el comienzo, el primer disparo de advertencia. Una declaración de independencia firmada con tinta indeleble de que Carmen Valdés ya no aceptaría un papel secundario en la película de su propia vida. Las llamadas llenas de pánico de Marcos y los mensajes falsamente preocupados de Lucía eran la prueba tangible de que el mensaje había sido recibido fuerte y claro, pero ellos no tenían ni la más remota idea de la magnitud de lo que se les venía encima. La casona de ladrillo de Beatriz seguía en mi portafolio de activos, generando plusvalía, junto con varias propiedades de inversión que nunca había mencionado. La colección de arte estaba segura en una bodega climatizada, esperando a que yo decidiera dónde exhibirla o si venderla para dar la vuelta al mundo. Y los $400.000 restantes de la cuenta líquida estaban generando intereses compuestos mientras yo planeaba la siguiente fase de mi nueva vida independiente. Mi teléfono, que había vuelto a encender solo para ver la hora, vibró con otro mensaje de texto de Marcos. Decía, mamá, estamos haciendo las maletas. Vamos a regresar antes de lo previsto.
Necesitamos hablar seriamente sobre esta casa y tu estado. No tomes más decisiones importantes hasta que lleguemos, por favor espéranos. Sonreí con una malicia que me supo a gloria, tomé un sorbo largo de vino y escribí con calma: tómense su tiempo, manejen con cuidado. No voy a ninguna parte, la casa es muy cómoda, pero les advierto que las cerraduras son nuevas y no tienen llave. No les mencioné ni por asomo que tenía una reunión programada al día siguiente con un asesor financiero de alto nivel para hablar sobre estrategias para diversificar y expandir mi portafolio de propiedades de inversión, ni que había hecho citas privadas con 3 agencias de viajes de lujo para planear meticulosamente el gran recorrido por Europa que había soñado en secreto durante años. Algunas sorpresas, como los mejores vinos, valían la pena esperarlas para ser destapadas en el momento justo. Marcos llegó a mi nueva villa a las 7:30 de la mañana del sábado, un día y medio antes del regreso previsto de su escapada familiar a Tulum. Estaba parado en mi nuevo pórtico de madera tropical, luciendo como un hombre que había manejado toda la noche sin parar, lo cual, a juzgar por su camisa de lino arrugada y sus ojos rojos e hinchados, probablemente había hecho. Tenemos que hablar, dijo secamente y sin preámbulos ni saludos. Buenos días para ti también, mi cielo. Pasa, estás en tu casa, o bueno, en la mía. Haré café, respondí con una calma que lo desarmó momentáneamente. Me siguió por el vestíbulo de mármol travertino hasta la cocina abierta, sus ojos moviéndose frenéticamente por todas partes, escaneando el entorno como si fuera un detective buscando pruebas forenses de mi supuesto colapso mental. Me ocupé de la cafetera, una máquina de espresso italiana de acero inoxidable reluciente que probablemente costaba más que el pago mensual de su hipoteca y que hacía un ruido suave y elegante al moler el grano. Mamá, esto es una locura absoluta. No puedes comprar una casa de $800,000 así como así, sin discutirlo con nadie de la familia. ¿En qué diablos estabas pensando?, soltó finalmente, incapaz de contenerse. Me serví el café con una calma deliberada, tomándome mi tiempo para oler el aroma intenso. Estaba pensando que soy una mujer adulta, viuda y dueña de mi destino, con mi propio dinero, y que quería comprar una casa frente al mar. ¿Quieres crema o prefieres azúcar? No seas sarcástica conmigo ahora. Esto es serio, mamá. ¿Tienes idea del compromiso financiero monumental que has hecho? Solo los impuestos anuales de la propiedad serán astronómicos, una carga impagable. Alrededor de $12,000 al año, dije tranquilamente mientras revolvía mi café con una cucharita de plata. Ya está todo presupuestado y apartado. Marcos me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo pudiste presupuestar eso? Mamá, por Dios, el seguro de vida de papá fue de $150,000. Incluso sumando tus pequeños ahorros de toda la vida y el cheque del seguro social, tú simplemente no tienes este tipo de liquidez. Y ahí estaba, servido en bandeja de plata, el momento que había esperado con tanta paciencia. Mi querido hijo había estado tan ocupado y obsesionado administrando y microgerenciando mis finanzas desde su perspectiva limitada y paternalista, que nunca se había molestado en averiguar cuál era realmente mi situación económica actual. Marcos, ¿cuándo fue la última vez que revisaste mis estados de cuenta en profundidad? Revisarlos de verdad, renglón por renglón, no solo monitorear superficialmente si había actividad inusual o cargos dobles. Él hizo una pausa, claramente incómodo y tomado por sorpresa. Reviso si hay retiros grandes o transacciones sospechosas para protegerte de estafas cibernéticas o malas decisiones impulsivas. Protegerme. Qué palabra tan noble y qué atento de tu parte. Serví el café humeante en 2 tazas de cerámica artesanal y le entregué una con cuidado. Lo que has estado haciendo en realidad es monitorear mis gastos con lupa sin entender ni preocuparte por mis ingresos reales. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con el ceño fruncido. Me senté en un taburete alto de la inmensa isla de la cocina y le hice señas con la mano para que se sentara también frente a mí. A través de los ventanales de piso a techo, el mar Caribe brillaba con un azul intenso bajo el sol radiante de la mañana. Era un día perfecto, cinematográfico, para tener conversaciones incómodas y reveladoras.
Significa que durante los últimos 6 meses me has estado tratando con condescendencia, como a una adulta mayor vulnerable con ingresos fijos y limitados que necesita ser protegida de sus propios impulsos financieros seniles. Lo que no sabías, ni te molestaste en preguntar, es que heredé $3.200.000 de la tía Beatriz. La taza de café de Marcos se detuvo congelada a medio camino hacia sus labios. ¿Qué acabas de decir?, susurró. La tía Beatriz falleció en septiembre. Me dejó todo su patrimonio. Eso es imposible, balbuceó. La tía Beatriz era nadie, una solterona. Trabajaba como secretaria o algo así. Trabajaba en una aseguradora multinacional, hijo. Fue vicepresidenta ejecutiva de esa aseguradora durante 20 años consecutivos, rompiendo récords. Además, era dueña de bienes raíces premium en las zonas más exclusivas de la ciudad y tenía un portafolio de inversiones en bolsa muy sólido y diversificado. Pero tú no lo sabrías, claro, porque nunca te tomaste el tiempo ni la molestia de conocerla más allá del saludo obligado en Navidad. Marcos dejó su taza en la mesa de cuarzo con las manos visiblemente temblorosas. 3 millones. Y no me lo dijiste. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué debería haberlo hecho? Respondí mirándolo a los ojos. Te pasaste los últimos 5 años convenciéndome sistemáticamente de que yo no era capaz de tomar mis propias decisiones financieras, de que mi mente ya no era la de antes. ¿Por qué consultaría sobre mi fortuna con alguien que piensa sinceramente que necesito supervisión y permiso para comprar comida en el supermercado? Yo no. Yo nunca dije eso con esas palabras, protestó débilmente. No tenías que decirlo explícitamente, Marcos. Tus acciones gritan más fuerte. Me has tratado como a una niña incompetente o una anciana senil desde que tu padre murió. Cuentas bancarias conjuntas para que puedas revisar y aprobar mis gastos. Planes de teléfono simplificados para abuelos, porque la tecnología moderna es supuestamente demasiado confusa y peligrosa para alguien de mi edad. Administración unilateral de mis inversiones, porque la planificación financiera es muy estresante y compleja para mi pobre cabecita. Su cara empezaba a ponerse roja de vergüenza y frustración, el mismo tono que adquiría cuando lo sorprendía mintiendo sobre sus notas cuando era un adolescente rebelde. Yo solo intentaba ayudar, mamá. Lucía dijo que las personas mayores a veces pierden facultades y toman malas decisiones financieras, que la familia responsable debe intervenir preventivamente antes de que gastara mi propio dinero en lo que yo quiero y me hace feliz, en lugar de guardarlo para la herencia que ustedes ya se gastaron mentalmente. Mamá, eso no es justo, exclamó. Nosotros nunca, jamás hemos intentado controlar tus gastos por interés. Me reí, una risa seca y breve que sonó más cortante y amarga de lo que pretendía. Marcos, por favor. Tú monitoreando mis cuentas bancarias a diario y cuestionando con tono de fiscal cada compra arriba de $500 es literalmente la definición de diccionario de controlar mis gastos y mi vida. Nos quedamos en un silencio pesado durante varios minutos. Marcos miraba fijamente el mar, con la mirada perdida, procesando toda esa información nueva que acababa de derrumbar su visión del mundo. Yo tomé un sorbo de café y esperé pacientemente. Después de 38 años de ser su madre, conocía sus tiempos, sabía cuándo presionar el acelerador y cuándo dejar que su cerebro trabajara por sí mismo. Finalmente habló, con voz ronca. ¿Por qué no me dijiste lo de la tía Beatriz en su momento? Porque quería ver, con mis propios ojos, cómo reaccionabas cuando yo tomara una decisión verdaderamente independiente y audaz. Y tu reacción fue exactamente, al pie de la letra, lo que esperaba. Pánico, enojo, desconfianza y la suposición inmediata de que yo no soy capaz de manejar mi propia vida sin tu guía. No estoy enojado, dijo, aunque el tono tenso de su voz contaba otra historia muy diferente. Estoy preocupado, genuinamente preocupado. Esta casa no eres tú, mamá. Es demasiado grande, demasiado moderna, demasiado cara, demasiado llamativa para ti. Demasiado llamativa. ¿Para qué o para quién? Para una viuda mayor y discreta que debería sentirse agradecida por cualquier migaja de atención que su ocupada familia decida darle cuando le sobra tiempo.
No, no es lo que quise decir, se apresuró a corregir. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo realmente, Marcos? ¿Qué estaba soñando en mis noches de soledad? ¿Qué estaba planeando para mi futuro restante? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona completa con deseos y ambiciones propios, en lugar de una responsabilidad o una carga que administrar eficientemente? Guardó silencio durante mucho tiempo, mirando sus manos entrelazadas. Cuando finalmente levantó la vista y me miró, había algo diferente y nuevo en su expresión. No era enojo defensivo, era algo parecido al reconocimiento, quizás vergüenza. Pensé que te estaba protegiendo, susurró. ¿Protegiéndome de qué, hijo? ¿De vivir mi propia vida plenamente? ¿De cometer mis propios errores y aprender de ellos? ¿De que alguien se aprovechara de mí? ¿De que el mundo cambiara demasiado rápido a mi alrededor y me dejara atrás? Extendí la mano sobre la superficie fría de la isla de la cocina y cubrí la suya con la mía, apretándola suavemente. Mi cielo, yo te crié, te formé. Administré los negocios complejos de tu padre durante 30 años, lidiando con proveedores y bancos, y navegué mi vida entera para convertirme en la mujer que soy. Creo que puedo manejar la compra de una casa sin que el mundo se acabe. Marcos asintió lentamente, tragando saliva. ¿Y Lucía? Lucía no quiere ver este lugar, ¿verdad? Sonreí, pero no fue una sonrisa del todo amable ni cálida. Lucía está de regreso en Tulum con Meredith Stone, extendiendo su estancia por precaución. Aparentemente, la compra de mi casa es exactamente el tipo de comportamiento errático y peligroso del que Meredith le advirtió con su sabiduría infinita. Cree que quizá estoy teniendo algún tipo de colapso nervioso o demencia temprana. ¿Lo estás?, preguntó mirándome a los ojos. Si finalmente defenderme a mí misma, reclamar mi espacio y gastar mi dinero constituye un colapso mental, entonces sí, supongo que lo estoy teniendo y es maravilloso. La pregunta real es, Marcos, ¿vas a apoyarme en esto o vas a seguir tratándome como un problema defectuoso que necesita solución técnica? Marcos miró alrededor de mi nueva cocina, absorbiendo los detalles, los electrodomésticos costosos de última generación, las encimeras de mármol importado, la vista espectacular que probablemente costaba más por metro cuadrado que toda su casa en los suburbios. Esto es realmente lo que quieres, mamá. Esto es realmente lo que quiero, hijo, más que nada. Asintió despacio, resignado pero aceptando. Entonces, supongo que tenemos que averiguar cómo hacer que esto funcione y cómo calmar las aguas. No era la declaración de apoyo incondicional que yo había esperado en mis sueños, pero era un comienzo sólido. Y por primera vez desde que llegó esa mañana, Marcos lucía como mi hijo, el niño que crié, y no como un asesor financiero estresado entregando malas noticias de mercado. Esa tarde nos sentamos en la terraza, con el sonido del mar de fondo, hablando de cosas que no habíamos discutido en años con tanta franqueza, mis sueños postergados para la jubilación, sus propias preocupaciones laborales y sobre su futuro, las formas sutiles y profundas en que ambos habíamos cambiado y sufrido desde que su padre murió. Fue la conversación más honesta, cruda y real que habíamos tenido en muchos meses, tal vez años, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que la verdadera prueba de fuego aún estaba por venir. Lucía y Meredith volverían pronto de su retiro, y ellas, con sus personalidades dominantes, no iban a aceptar esta nueva versión de mí tan fácilmente ni tan rápido como Marcos empezaba a hacerlo. Para la tarde del domingo, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla de drama familiar de proporciones épicas. La noticia bomba de que había comprado una villa de lujo se había extendido por toda la red familiar como fuego en un pastizal seco, y todos, absolutamente todos, tenían opiniones firmes sobre lo que significaba, lo que yo debía hacer y, sobre todo, qué era lo que estaba mal conmigo mentalmente. La primera en llamar, como era de esperarse, fue mi hermana Carla. Carmen, por Dios, me enteré de tu casa por las redes. ¿Estás teniendo alguna especie de crisis de la mediana edad tardía? Tengo 64 años, Carla. Si estoy teniendo una crisis de la mediana edad ahora, planeo vivir hasta los 128 años para que las matemáticas cuadren. Esto no es gracioso,
Carmen, me regañó. Marcos está muy preocupado, me llamó casi llorando. Lucía está alteradísima y Meredith, bueno, Meredith cree que quizás necesites una especie de intervención profesional urgente. Meredith cree, por supuesto que Meredith cree y opina. Meredith Stone tenía opiniones inquebrantables sobre todo y sobre todos, y de algún modo perverso, sus pensamientos se habían convertido en el evangelio sagrado para mi nuera. Intervención, repetí con sarcasmo. ¿Para qué exactamente, Carla? ¿Por comprar bienes raíces de alta plusvalía con mi propio dinero ganado honradamente? ¿Por tomar decisiones importantes sin someterlas a votación en el consejo familiar? ¿Por aislarte de quienes te quieren y se preocupan por ti? ¿Por gastar dinero de manera imprudente y egoísta cuando deberías estar pensando y ahorrando para tus necesidades de cuidado futuro y enfermería? Casi solté una carcajada amarga ante el teléfono. Necesidades de cuidado futuro, dijo. Como si estuviera a un paso de ser internada en una casa de retiro o conectada a un respirador, en lugar de ser una mujer de 64 años, vibrante, sana, con excelente atención médica privada y suficiente dinero en el banco para contratar un ejército de ayuda interna si algún día, dentro de 20 años, la llegara a necesitar. Carla, déjame preguntarte algo muy simple. ¿Cuándo tú y Ernesto compraron su departamento vacacional en la playa el año pasado, le pidieron permiso o consultaron a alguien de la familia? Eso es diferente, Carmen, se defendió. Ernesto y yo lo discutimos juntos como pareja y analizamos. Y yo discutí esto conmigo misma, extensamente y con mucho cuidado. No estoy casada, Carla, soy viuda y libre. No necesito el permiso ni la bendición de nadie para gastar mi propio dinero. La segunda llamada vino de mi sobrino Daniel, el hijo mayor de Carla, probablemente enviado como emisario de paz. Tía Carmen. Mamá me pidió que te llamara para ver cómo estás. ¿Te sientes bien de salud? Me siento fantástica, Daniel, mejor que nunca. ¿Y tú, cómo estás? Pues, confundido, tía. Honestamente, esto de la casa gigante no parece algo que tú harías, no encaja contigo. Ahí estaba otra vez la frase maldita, el estigma, algo que yo haría. Como si todos en la familia hubieran decidido en una reunión secreta exactamente quién y cómo tenía permitido ser Carmen Valdés, y cualquier desviación de ese guión preestablecido significaba automáticamente inestabilidad mental o locura. Daniel, le pregunté con paciencia, ¿qué piensas tú que haría yo? ¿Qué tipo de persona crees que soy en realidad? Creo que eres práctica, ahorradora, conservadora, alguien que piensa todo con mucho cuidado y no toma decisiones impulsivas o extravagantes. ¿Y crees sinceramente que comprar esta casa fue un acto impulsivo? Pues, sí, tía, un poco, se ve así desde fuera. Miré hacia mi terraza, donde había pasado la mañana leyendo un buen libro y tomando café colombiano mientras veía pasar los botes de pesca en el mar turquesa. Llevo 2 años viendo propiedades frente al agua, investigando el mercado, Daniel. He planeado esta compra durante meses en silencio. Lo único impulsivo fue mi calendario de ejecución. ¿Por qué ahora, tía? ¿Por qué no esperar hasta el verano o Navidad cuando podría haber más opciones y tiempo para hablarlo? Porque me cansé, Daniel. Me cansé de ser olvidada y postergada en mi propio cumpleaños año tras año. Porque entendí que si esperaba la aprobación y el consenso de mi familia para vivir mi vida, me moriría esperando en una silla mecedora. Porque a veces tienes que hacer algo dramático y ruidoso para recordarle a la gente que existes y que importas. Porque encontré la casa perfecta, me enamoré de ella y podía pagarla al contado. A veces la vida es así de simple y no requiere tanto análisis freudiano. La tercera llamada fue la que más temía y la que sabía que llegaría, Lucía. Llamando desde Tulum, con Meredith Stone sin duda pegada al auricular escuchando cada respiración. Mamá Carmen, necesitamos hablar seriamente. Hola, Lucía. ¿Cómo va la vacación extendida en el paraíso? Ya no es una vacación, respondió con voz tensa. Nos quedamos porque estamos genuinamente preocupadas por usted.
Meredith cree que la compra de esta casa tan repentina podría ser una señal clínica de deterioro cognitivo o bipolaridad. Meredith cree otra vez, siempre Meredith. ¿Y tú qué crees, Lucía? ¿Tienes una opinión propia? Hubo una pausa larga. Creo que estás actuando muy distinta, irreconocible, a como eres normalmente. Tal vez ese es el punto, Lucía. ¿Qué se supone que significa eso? Tal vez me cansé de ser la persona dócil y predecible que ustedes definieron y moldearon para su comodidad. Tal vez quise ver qué pasaba si actuaba como alguien con agencia, voluntad y con independencia financiera real, en lugar de la madre anciana y dependiente que necesita supervisión constante y aprobación. Nadie te está supervisando, mamá, dijo a la defensiva. Ah, ¿no? Marcos monitorea mis cuentas bancarias como un auditor. Tú y él planean eventos y viajes familiares sin preguntarme qué quiero o si puedo ir. Meredith da consejos no solicitados sobre mis decisiones de vida, como si tuviera alguna autoridad moral o legal sobre mí. Si eso no es supervisión y control, ¿qué es entonces? Otra pausa tensa. Escuché murmullos indescifrables de fondo, Meredith sin duda dándole instrucciones y guiones sobre qué decir. Nos preocupa, como familia, que tomes decisiones tan grandes y radicales sin pensarlas bien y sin asesoría. Lucía, escúchame bien, soy una mujer adulta con un posgrado universitario y 30 años de experiencia manejando negocios familiares. Creo que puedo manejar la compra de una casa sin colapsar. Una casa de $800,000, mamá Carmen, gritó. Eso no es cualquier casa, es una fortuna. No, no lo es para mí. Es la casa que quería, que soñé, y como podía pagarla sin endeudarme, la compré. Así como tú y Marcos compraron su casa minimalista porque la querían y podían pagarla. Eso es diferente, argumentó. Somos más jóvenes, tenemos ingresos activos, consultamos con asesores financieros certificados. Yo también tengo ingresos, bastantes más de lo que imaginas, de hecho, y también consulté con un asesor financiero experto antes de firmar. A partir de ahí, la conversación fue decayendo en espiral. Lucía se puso cada vez más tensa, aguda y evidentemente frustrada, porque sus métodos habituales de manipulación emocional y culpa para manejarme ya no funcionaban contra mi nueva armadura. Cuando finalmente colgamos, anunció con tono de amenaza que ella y Meredith acortarían su estancia para venir a tener una conversación adecuada y presencial sobre mi situación de vivienda y salud mental. La cuarta llamada vino de Marcos, claramente informado y agitado por la llamada de Lucía. Mamá, creo que necesitamos sentarnos todos juntos como familia y hablar sobre esta situación urgentemente. ¿Qué situación, hijo? La situación en la que compraste una casa que amas con dinero que ganaste y heredaste legítimamente. La situación donde tomé una decisión importante para mi felicidad, sin consultar ni pedir permiso sobre cómo afectaría eso al resto de ustedes y a sus egos. Y ahí estaba el verdadero problema, el núcleo del asunto. No que yo hubiera tomado una mala decisión financiera, sino que había tomado una decisión unilateral que no encajaba con sus planes y esquemas para administrar mi vida y mis recursos. Marcos, dime la verdad, ¿cómo te afecta negativamente a ti que yo viva en una hermosa casa frente al mar donde puedes venir de vacaciones? No me afecta directamente, mamá, pero no se trata de la casa en sí. Se trata del patrón de comportamiento errático, el secretismo con la herencia de la tía, la compra impulsiva a mis espaldas, la manera en que nos estás excluyendo deliberadamente de decisiones importantes de tu vida. No los estoy excluyendo de nada, Marcos. Solo no estoy pidiendo su permiso ni su bendición para vivir mi vida a mi manera. ¿No es eso lo que te molesta en el fondo? Ah, no, claro que no, porque desde donde estoy sentada, con mi copa de vino en la mano, parece que están molestos y asustados porque dejé de pedir aprobación como una niña chiquita antes de tomar decisiones sobre mi propia existencia. Cuando terminé de devolver y atender todas las llamadas, mensajes de texto y correos de voz, ya habían pasado las 9 de la noche. Me serví una última copa de vino tinto y me senté en mi terraza, envuelta en una manta ligera, escuchando el sonido rítmico y suave de las olas rompiendo contra la orilla oscura.
Mi familia estaba en modo de crisis total, en estado de alerta roja, por mi decisión de comprar una casa. No porque la casa fuera una mala inversión inmobiliaria o porque yo no pudiera pagarla y fuera a la quiebra, sino porque me atreví a tomar la decisión independientemente, rompiendo las cadenas. Porque dejé de aceptar y representar el rol de pariente mayor dependiente, frágil y sumisa que necesitaba su orientación, protección y control. Mañana, Lucía y Meredith llegarían como una tormenta tropical, llenas de indignación moral, superioridad y explicaciones cuidadosas y condescendientes de por qué debía reconsiderar mis decisiones y vender la casa. Probablemente incluso traerían carpetas con anuncios impresos a color con opciones de vivienda más apropiadas y seguras. Puede que incluso sugirieran, con falsas sonrisas de preocupación, que mi juicio estaba comprometido y que necesitaba más supervisión familiar legal, no menos. Pero esa noche, bajo las estrellas, yo estaba sentada en mi propia casa, en mi propia terraza, bebiendo mi propio vino y haciendo mis propios planes de futuro. Y por primera vez en muchos años me sentí yo otra vez, la verdadera Carmen Valdés. No la madre de alguien, no la carga de alguien, no la responsabilidad de alguien, solo yo, completa y libre. El lunes por la mañana llegó la invasión que ya esperaba con estoicismo. Lucía y Meredith Stone llegaron a mi puerta de madera maciza exactamente a las 8 en punto de la mañana, puntuales como relojeros suizos, armadas con una carpeta gruesa llena de anuncios de bienes raíces, un montón de folletos brillantes de planificación financiera y expresiones ensayadas de profunda preocupación maternal que no alcanzaban a ocultar la irritación y el juicio que hervía debajo. Meredith echó un vistazo crítico a mi vestíbulo de mármol de doble altura y resopló con desdén. Bueno, ciertamente es grande y ecoica, dijo. Buenos días para ti también, Meredith, qué gusto verte. Lucía, pasa, hija. Prepararé café fresco. Me siguieron a la cocina caminando con pasos firmes, como una delegación oficial del Departamento de Malas Decisiones de Vida que viene a hacer una auditoría. Los ojos filosos y calculadores de Meredith ya estaban catalogando y tasando todo lo que veía para usarlo en mi contra más tarde en el juicio sumario. Los electrodomésticos importados, el azulejo pintado a mano, la vista panorámica que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año entero de trabajo. Carmen, comenzó Meredith, acomodándose en un taburete de mi isla de cocina con autoridad, como si estuviera conduciendo una intervención por drogas. Necesitamos hablar seriamente de lo que realmente está pasando aquí, sin rodeos. Lo que está pasando, Meredith, es que compré una casa preciosa. ¿Quieres crema en tu café o lo tomas negro como tu humor? No seas sarcástica e infantil, Carmen. Meredith abrió su carpeta sobre la encimera y sacó lo que parecía una presentación de PowerPoint cuidadosamente preparada e impresa. Esta compra irracional representa varios patrones muy preocupantes de comportamiento clínico que Lucía y yo hemos estado analizando y discutiendo con expertos. Por supuesto que sí, ¿cómo no? Mi nuera y su madre habían estado diseccionando mi estado mental y financiero como si fuera un caso de estudio de psicología geriátrica en una universidad. ¿Y qué patrones serían esos, doctoras?, pregunté con ironía. Lucía intervino, con un discurso que sonaba claramente ensayado y memorizado. Secretismo obsesivo sobre cambios financieros importantes, decisiones impulsivas y de alto riesgo, retraimiento social de las actividades y tradiciones familiares. Y ahora esta compra extravagante que francamente, mamá, parece diseñada específicamente para demostrar algo o llamar la atención, en lugar de responder a necesidades reales y lógicas de vivienda para una mujer sola. Interesante teoría psicológica, Lucía. ¿Qué exactamente creen que estoy tratando de demostrar con mi casa? Meredith se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, usando el tono profesional y condescendiente que seguramente usaba con clientes difíciles y morosos en su antigua aseguradora. Que no necesitas la opinión ni el consejo de tu familia para decisiones vitales, que aún te crees capaz de manejar transacciones financieras complejas y millonarias tú sola, que no estás lista para aceptar la realidad y mudarte al tipo de vivienda guiada y asistida que sería más apropiada y segura para alguien de tu edad avanzada y condición. Vivienda guiada.
Por poco escupí el café sobre sus papeles inmaculados. ¿Así le llamamos ahora políticamente correcto a los asilos de ancianos y geriátricos? No estamos hablando de asilos tristes, dijo Lucía rápidamente, corrigiendo el término. Hablamos de vivienda moderna y digna, apropiada para la edad, con sistemas integrados de apoyo comunitario, botones de pánico y enfermería 24 horas. Miré con incredulidad los folletos brillantes que había esparcido por mi encimera de cuarzo como si fueran cartas de baraja. Residencia Sol de Otoño, Comunidad Años Dorados, Villa del Roble Retiro Feliz. Todos con fotos de stock genéricas de personas canosas y sonrientes, jugando bingo, juegos de mesa o haciendo yoga suave en sillas de ruedas. Lucía, por favor. Todos estos lugares son comunidades de retiro para adultos mayores dependientes. Son comunidades activas y vibrantes para adultos en plenitud con excelentes amenidades de lujo y alianzas de salud estratégica, corrigió Lucía recitando el folleto. Meredith revisó y filtró varias opciones personalmente antes de venir hoy para ahorrarte el trabajo. Meredith revisó opciones sin consultarme, por supuesto, pensé. Porque claramente Margaret Stone, la mujer que apenas me saluda en Navidad, ahora estaba a cargo y se sentía con el derecho de decidir sobre mis opciones de vivienda y futuro, que considerada y altruista, ¿no? Ni sabía que eso era su responsabilidad o que yo le importaba tanto. La sonrisa tensa de Meredith se congeló en su rostro maquillado. Carmen, he estado viendo con dolor cómo tu familia lucha y sufre con estas decisiones e incertidumbres desde hace meses. Marcos está preocupado hasta el cansancio y el insomnio por tu juicio errático. Lucía está agotada física y mentalmente tratando de equilibrar sus propias responsabilidades familiares y laborales con su profunda preocupación por tu bienestar y seguridad. Algo tiene que cambiar drásticamente aquí. Tienes toda la razón, Meredith, dije dejando mi taza sobre la mesa con un golpe suave pero firme. Algo sí tiene que cambiar, y pronto. Ambas se animaron y enderezaron la espalda, sus ojos brillaron. Claramente pensando que habían logrado algún avance, que habían roto mi resistencia y que yo iba a capitular ante su lógica aplastante. Lo que tiene que cambiar, señoras, es esta suposición arrogante y ridícula de que necesito ser administrada, tutelada y dirigida por un comité familiar. Tengo 64 años, no 94 ni 4. Tengo un posgrado en economía, 30 años de experiencia exitosa en negocios y más dinero líquido en el banco del que la mayoría de la gente, incluyéndolas a ustedes, puede soñar en toda su vida. No necesito que Margaret Stone investigue mis opciones de vivienda, dije con firmeza, cortando el aire con mis palabras. La fachada de preocupación materna y profesional de Meredith se resquebrajó ligeramente, mostrando una grieta de fastidio genuino. Alguien responsable y objetivo necesita darte perspectiva sobre estas decisiones tan drásticas, Carmen. Obviamente no estás pensando con claridad y lógica porque acabas de comprar una casa inmensa que tú jamás habrías elegido para mí ni para nadie sensato. Porque compraste una casa que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana trabajando duro en toda su vida, sin discutirlo previamente con nadie que se preocupa por ti y por tu futuro. Lo discutí exhaustivamente con la única persona cuya opinión importa más en este asunto, Meredith. Conmigo misma. Lucía intentó un enfoque distinto, más conciliador. Su voz se volvió más suave, casi melosa. Mamá Carmen, por favor entienda. No estamos tratando de controlarte ni de limitarte, estamos tratando de apoyarte y protegerte, pero estos cambios recientes y abruptos en su personalidad son muy preocupantes para todos. El secreto guardado sobre la herencia millonaria de la tía Beatriz, la compra impulsiva de esta casa de lujo, la forma sistemática en que se ha distanciado de las actividades y tradiciones familiares que siempre amó. Distanciarme de actividades familiares, repetí con incredulidad. Lucía, por favor, sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una actividad familiar genuina que no estuviera construida enteramente alrededor de la conveniencia de ustedes y sus horarios? Te invitamos a todo, mamá, protestó débilmente. Me invitan después de planearlo todo, como un relleno de último minuto, en horarios que funcionan para ustedes, con actividades que ustedes eligen y disfrutan. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo hacer ese fin de semana?
¿O a dónde quería ir a comer yo? ¿O qué película quería ver yo? Ninguna respondió, el silencio llenó la cocina moderna. Déjenme ahorrarles tiempo valioso con su investigación inmobiliaria, Meredith. No voy a mudarme a una comunidad para adultos mayores, ni ahora ni en 20 años. No voy a aceptar supervisión ni tutela sobre mis decisiones financieras. Y no voy a fingir ni un minuto más que esta conversación trata sobre mi bienestar o mi salud, cuando en realidad trata sobre su profunda incomodidad y miedo ante mi independencia financiera y personal. La pretensión de preocupación de Meredith finalmente cayó por completo como una máscara de teatro, revelando su verdadero rostro duro. Tu independencia, Carmen, estás siendo increíblemente egoísta, infantil e irresponsable. Tienes familiares directos que dependen emocionalmente de ti, que han construido sus vidas y planes alrededor de ciertas expectativas y certezas. ¿Qué expectativas exactamente, Meredith?, pregunté desafiante. Que seas una presencia razonable, predecible y confiable en sus vidas. Que tomes decisiones prudentes que consideren sus necesidades y sentimientos a largo plazo. Que actúes como la adulta madura y la abuela sensata que necesitan que seas, en lugar de comportarte como una adolescente rebelde en crisis, comprando autos deportivos, casas de playa y haciéndose tatuajes a los 60. Casi me reía a carcajadas de imaginarme como una adolescente rebelde con tatuajes. Meredith, por el amor de Dios, compré una casa hermosa con mi propio dinero ganado y heredado. ¿Cómo exactamente afecta eso tus necesidades y sentimientos personales? Afecta nuestra capacidad colectiva de planear el futuro familiar, de saber que estás instalada de forma segura y permanente, y no tomando decisiones impulsivas y erráticas que podrían impactar financieramente a todos si las cosas salen mal. Y ahí estaba, al descubierto, el verdadero problema y la raíz de todo, no mi seguridad física ni mi bienestar emocional, sino su necesidad patológica de controlar mis decisiones y recursos para poder predecir y asegurar mi rol utilitario en sus vidas. Ya veo, dije asintiendo lentamente. Así que esto se trata de su comodidad y seguridad, no de la mía. Lucía intervino de nuevo rápidamente, sintiendo que Meredith había dicho demasiado y mostrado las cartas. Se trata de la familia, mamá Carmen. Las familias unidas toman decisiones juntas, consideran los sentimientos y opiniones de los demás miembros, no simplemente desaparecen un fin de semana sin avisar y regresan habiendo comprado propiedades de casi $1 millón por capricho. Lucía, mírame a los ojos. Cuando tú y Marcos compraron su casa actual, pidieron mi opinión o mi permiso antes de firmar. Eso es diferente, mamá. ¿En qué es diferente?, insistí. Porque tú eres nuestra mamá, la matriarca. Nosotros buscamos estabilidad, refugio y consistencia en ti. Y se las he dado toda su vida adulta sin pedir nada a cambio, pero estabilidad no significa que yo jamás cambie ni evolucione, y la consistencia no significa que yo nunca crezca o tenga nuevos sueños. No soy un mueble antiguo en la sala de estar, Lucía. Soy una persona viva con mis propios deseos, metas y derechos. Nos quedamos en un silencio incómodo y denso durante varios minutos, solo roto por el zumbido del refrigerador. Finalmente, Meredith recogió sus folletos con brusquedad y se puso de pie, alisándose la falda. Bueno, Carmen, veo con tristeza que estás decidida a cometer este error monumental, pero cuando esta casa sea demasiado grande y vacía para ti, cuando la soledad te afecte y te deprimas, cuando te des cuenta por las malas de que la independencia económica no es lo mismo que la felicidad familiar, no esperes que nosotros vengamos corriendo a recoger los pedazos de tu vida rota. Ni lo soñaría, Meredith, descuida. Después de que se fueron, azotando levemente la puerta, me quedé sentada en mi hermosa cocina bañada de luz, mirando mi hermosa vista al mar, pensando en las palabras venenosas de Meredith. Probablemente tenía razón en que la independencia no era lo mismo que la felicidad garantizada, pero por primera vez en años yo tenía la oportunidad real y emocionante de descubrir cómo se veía mi propia versión de felicidad, y eso valía más que toda la aprobación familiar falsa del mundo. 2 semanas después del fallido intento de intervención de Meredith y Lucía, descubrí algo accidentalmente que cambió por completo y para siempre lo que creía saber sobre la situación financiera de mi familia.
Estaba en mi antigua casa, limpiando el viejo escritorio de caoba de papá antes de poner la propiedad en venta, finalmente lista emocionalmente para enfrentar el papeleo y los recuerdos que había evitado durante 3 años. Fue entonces cuando encontré una carpeta manila polvorienta escondida y pegada con cinta adhesiva detrás de unos manuales de garantías de electrodomésticos que ya ni siquiera teníamos. La pestaña decía Marcos Privado, escrita con la letra cuidadosa y temblorosa de mi difunto esposo en sus últimos días, o tal vez imitada. Adentro había una colección aterradora de documentos. Estados de cuenta bancarios recientes, solicitudes de préstamos de alto riesgo y correspondencia legal que mostraban un retrato muy distinto y oscuro de la estabilidad financiera de mi hijo, de lo que él me había hecho creer con sus trajes caros y su auto nuevo. Marcos debía $95,000 en deudas de tarjeta de crédito repartidas en 5 bancos. Su hipoteca perfecta llevaba 3 meses de retraso severo y estaba en riesgo de ejecución. Y lo más impactante y doloroso de todo. Había sacado una segunda hipoteca sobre mi antigua casa usando mi nombre como cofirmante, falsificando mi firma en documentos oficiales fechados apenas 2 meses después del funeral de su padre. Me senté en la vieja silla de cuero de papá, sintiendo que el mundo giraba, mirando la evidencia física del engaño y la traición de mi hijo, sintiendo como si estuviera viendo la vida secreta de un completo desconocido y no la del niño que crié. El Marcos que yo creía conocer era responsable, metódico, cuidadoso con el dinero, alguien que había heredado la prudencia financiera y la honestidad de su padre. Este Marcos de los papeles era un hombre desesperado, imprudente y aparentemente dispuesto a cometer fraude federal contra su propia madre para resolver sus problemas. Pero lo peor y más revelador no era el dinero en sí, eran las fechas. Cada una de las crisis financieras agudas que aparecían en esos documentos coincidía cronológicamente, casi al día, con una de las misteriosas y dramáticas emergencias de salud de Meredith Stone. Cada viaje apresurado a la clínica en la ciudad vecina, cada cumpleaños cancelado por una recaída, cada evento familiar pospuesto para acomodar las necesidades urgentes de Meredith. Todo ocurría exactamente en los meses en que la situación financiera de Marcos se desplomaba y necesitaba efectivo rápido. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Rodrigo Silva, el abogado de confianza de la tía Beatriz, que había manejado mi herencia con tanta discreción. Rodrigo, necesito un favor urgente. Necesito que hagas una revisión de crédito exhaustiva a mi nombre y al de mi difunto esposo. Creo que alguien ha estado usando mi identidad para solicitar préstamos sin mi consentimiento. 3 horas después, Rodrigo me devolvió la llamada con el panorama completo y devastador. No solo Marcos había falsificado mi firma para la segunda hipoteca ilegal, sino que también había solicitado 2 tarjetas de crédito Platinum a mi nombre y había obtenido un préstamo personal de consumo usando mi número de seguro social. Mi puntaje crediticio, que llevaba años siendo impecable y sin revisar, había pasado de excelente a apenas aceptable, cayendo en picada. El timbre de la puerta sonó justo cuando estaba revisando el informe crediticio en mi tablet, con lágrimas de rabia en los ojos. A través de la ventana de la sala vi un BMW plateado brillante en mi entrada. El auto de Lucía. Ella estaba en mi pórtico, visiblemente nerviosa, sosteniendo una bolsita de regalo color pastel. Mamá Carmen, espero no estar interrumpiendo nada importante. Te traje algo especial de mi último viaje, una ofrenda de paz sincera. La dejé entrar, intrigada y sospechosa por este repentino cambio de táctica tan dulce. Me entregó la bolsa con una sonrisa incómoda y forzada. Adentro había una esfera de nieve de cristal con una posada encantadora y una tarjeta que decía, pensando en ti con cariño, Meredith. Meredith le pidió encarecidamente que me lo diera hoy. Sentía mucho remordimiento y tristeza por cómo habían terminado las cosas el otro día en tu casa nueva. Qué atenta y considerada, Meredith. Puse la esfera de nieve sobre la mesa del recibidor sin mirarla mucho. ¿Quieres café o algo de beber? En realidad esperaba que pudiéramos hablar tranquilamente unos minutos sobre la situación de la casa, claro, pero también sobre otras cosas más personales. Nos acomodamos en la sala vieja, rodeadas de cajas de mudanza. Lucía se sentó al borde del sofá, tensa,
como si estuviera lista para salir corriendo ante cualquier señal de peligro. Mamá Carmen, te debo una disculpa grande. Meredith y yo. Quizá exageramos un poco con nuestra reacción a lo de la casa. Quizá exageraron, repetí. Vaya eufemismo tan delicado para describir un ataque directo a mi cordura. Es solo que Marcos ha estado muy estresado últimamente, y cuando compraste esta casa millonaria sin decirle nada, él. Pues se vino abajo emocionalmente. Estresado, dije probando la palabra. ¿Estresado por qué? La expresión cuidadosamente compuesta de Lucía titubeó por un segundo. Cosas del trabajo, la economía, presiones normales de la vida moderna. Ya sabes cómo es él con el dinero, siempre preocupado por el futuro. Sí, yo sabía, o creía saber, cómo era él con el dinero. Aparentemente lo sabía mejor de lo que yo pensaba. Lucía, mírame. ¿Desde cuándo sabes tú sobre los graves problemas financieros de Marcos? El color desapareció de su rostro maquillado instantáneamente. ¿Qué problemas financieros, mamá? No sé de qué hablas. Las deudas masivas de tarjeta de crédito, los atrasos peligrosos en la hipoteca de su casa, los préstamos ilegales que ha sacado usando mi nombre y mi crédito sin mi permiso. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó, pero su expresión de pánico decía otra cosa a gritos. Lucía sabía. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Las firmas falsificadas en documentos bancarios, Lucía, el robo de identidad agravado. El hecho curioso de que cada una de las emergencias de salud costosas de Meredith coincide con un momento exacto en que Marcos necesitaba una excusa para evitar hablar de dinero o para pedir prestado. La compostura de Lucía se derrumbó por completo, sus hombros cayeron. Él no quiso que esto llegara tan lejos, sollozó. Empezó pequeño, hace unos años, solo una tarjeta de crédito extra para pasar un mal momento en el negocio. Luego Meredith sí se enfermó de verdad y todo se complicó. ¿Y las cuentas médicas, Lucía? ¿Qué cuentas médicas tan exorbitantes? Meredith tiene un seguro médico excelente de su jubilación. No para los tratamientos especiales que necesitaba, las terapias experimentales en el extranjero, los especialistas privados que no cubre el seguro. Marcos se sintió responsable moralmente porque ella ha sido tan buena y generosa con nuestra familia. La miré fijamente, sintiendo un frío glacial. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar una por una en una imagen horrorosa. Lucía, exactamente cuánto dinero le ha dado Marcos a Meredith Stone en estos años. No es así, mamá, no lo entiendes. No es dar o regalar, es invertir. ¿Invertir en qué, por Dios? Meredith tiene conexiones importantes en el campo de la investigación médica avanzada. Ha estado ayudando a Marcos a invertir capital en algunos tratamientos y patentes muy prometedores para su condición y para el mercado. Cuando den resultados y se aprueben, recuperaremos todo lo que hemos puesto con creces. Más ganancias millonarias para todos. Mi sangre se heló en mis venas. Lucía, escúchame bien. Meredith Stone no tiene conexiones en investigación médica ni farmacéutica. Era administradora de oficina en una aseguradora de autos antes de jubilarse. No, eso no es cierto. Ella tiene amigos poderosos que trabajan en desarrollo farmacéutico. Nos ha mostrado los estudios confidenciales, los gráficos, los retornos proyectados de la inversión. Les ha mostrado documentos falsos impresos en casa para convencer a Marcos de darle dinero en efectivo. Dinero que él no tiene. Dinero que me ha robado a mí para dárselo a ella. Lucía se puso de pie de golpe, indignada. Eso no es verdad. Meredith nunca haría algo así. Ella ha sido como una segunda madre para mí. Una madre que te ha convencido y manipulado para permitir que tu esposo cometa delitos financieros graves contra la suya propia. Lucía, abre los ojos. Marcos ha cometido robo de identidad, fraude bancario, ha falsificado documentos legales federales, ha arruinado mi historial crediticio de por vida para financiar el estilo de vida y las mentiras de Meredith. No, eso no. Meredith no haría eso, ella nos ama, se preocupa por nuestra familia más que nadie.
Margaret Stone ha estado drenando sistemáticamente los recursos y la paz de tu familia durante años mientras se posiciona astutamente como su salvadora y consejera. Cada emergencia médica, cada crisis, cada necesidad desesperada de fondos, todo ha sido cuidadosamente orquestado por ella. Lucía retrocedió hacia la puerta, negando con la cabeza, tapándose los oídos figurativamente. Tengo que irme. Esta conversación es una locura. No estás pensando con claridad, mamá. El estrés de la mudanza te está afectando, el aislamiento de la familia te hace paranoica. Lucía, espera, no te vayas. Pero ya se había ido, corriendo hacia su auto, dejando atrás la esfera de nieve de paz y una certeza cada vez más pesada y oscura en mi pecho. Los problemas de mi familia eran mucho más profundos, retorcidos y criminales de lo que jamás imaginé en mis peores pesadillas. Tomé mi teléfono y llamé otra vez a Rodrigo Silva con urgencia. Rodrigo, necesito que investigues a fondo a alguien por mí, ahora mismo. Meredith Stone, o como se llame realmente. Aproximadamente 70 años. Último domicilio conocido en la ciudad vecina. Quiero saber absolutamente todo, su historial financiero real, sus conexiones familiares, sus alias y cualquier problema legal en su pasado, por mínimo que sea. ¿Puedo preguntar por qué tanta urgencia, Carmen? Porque creo firmemente que ha estado operando un fraude maestro de largo plazo contra mi familia y que mi propio hijo ha estado robándome sistemáticamente para financiarlo bajo manipulación. 2 horas después, Rodrigo llamó con información que me revolvió el estómago y me dio náuseas. Meredith Stone no era Margaret Stone en absoluto. Su verdadero nombre era Margaret Warren. Y tenía un historial criminal extenso que abarcaba 3 estados diferentes y 20 años de carrera delictiva. La investigación rápida de Rodrigo reveló un patrón tan impresionante como aterrador. Meredith Warren había estado apuntando depredadoramente a familias de clase media alta con padres mayores y recursos financieros líquidos desde principios de los años 2000. Su método siempre era el mismo, casi un guión. Hacerse amiga íntima o pariente política de una mujer más joven con acceso a dinero familiar, posicionarse poco a poco como una figura materna indispensable y sabia, y luego crear crisis médicas o financieras constantes que requerían inversiones urgentes o préstamos puente cada vez más grandes. La han arrestado 2 veces, me dijo Rodrigo con voz grave por teléfono. Una vez en el norte en el 2018 por fraude a personas mayores y otra en la frontera en el 2015 por fraude de seguros médicos. Ambos casos fueron desestimados por falta de pruebas contundentes o por acuerdos extrajudiciales donde devolvió parte del dinero. ¿Y su relación con Lucía y Marcos?, pregunté con un hilo de voz. ¿Desde cuándo? Con base en los registros financieros cruzados que me diste, el primer préstamo sospechoso que tu hijo obtuvo fue en septiembre del 2019. Ese también fue, casualmente, el mes exacto en que apareció la primera emergencia médica grave de Margaret Warren en su calendario familiar. 4 años. Meredith había estado destruyendo sistemáticamente la vida financiera y moral de mi hijo durante 4 largos años. Y yo había estado tan ocupada sintiéndome lastimada y víctima por unos cumpleaños olvidados que lo pasé por alto por completo, ciega ante la verdadera tragedia. Rodrigo, necesito saber una cifra estimada. ¿Cuánto dinero total le ha entregado Marcos a esta mujer? Según los documentos de préstamo, las transferencias y los estados de cuenta que pudimos rastrear, aproximadamente $180,000, tal vez más en efectivo. Pero, Carmen, hay algo más que debes saber y es delicado. El corazón se me fue al piso. ¿Qué más, Rodrigo? Meredith Warren no trabaja sola, nunca lo ha hecho. Tiene un socio, un cómplice que la ayuda a identificar, perfilar y estudiar a las familias objetivo. Alguien con acceso íntimo a información personal, claves y dinámica familiar. Quien, aún estoy investigándolo, pero quien sea le ha estado proporcionando información detallada y privilegiada sobre la situación financiera de tu familia, tu personalidad, tus debilidades, tu relación con Marcos y Lucía. Esto no fue un ataque al azar ni mala suerte, Carmen, fue una operación cuidadosamente planeada y ejecutada desde adentro.
Después de colgar, me senté en mi hermosa sala vacía, mirando el polvo flotar en la luz de la tarde, tratando de procesar el horror de lo que acababa de descubrir. Mi hijo era una víctima, sí, pero también un delincuente por desesperación. Había sido manipulado por una estafadora profesional que pasó años posicionándose como un miembro amado de la familia, pero eso no justificaba el robo de identidad, los documentos falsificados, las mentiras a mi cara. La verdadera pregunta que me quemaba era, ¿quién era el topo? ¿Quién estaba ayudando a Meredith a acceder a nuestra información privada desde las sombras? Mi teléfono sonó, sobresaltándome. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a nuestra casa? Es de vida o muerte. ¿Qué pasa, Marcos? No puedo explicarlo por teléfono, es demasiado delicado. Por favor, solo ven y no traigas a nadie, ven sola. 20 minutos después estaba en la sala de estar de Marcos y Lucía, mirando la cara demacrada y agotada de mi hijo, y preguntándome cómo no había visto antes el nivel de su angustia y deterioro. Mamá, dijo él con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Tengo que decirte algo terrible y me vas a odiar por el resto de tu vida. Inténtalo, hijo. He estado tomando dinero de tus cuentas a tus espaldas, falsificando tu firma en documentos de préstamo federales, usando tu crédito sin tu permiso. Me dejé caer pesadamente en su sofá de diseño, sintiendo el peso de la confesión. ¿Cuánto, Marcos? Dímelo todo. Todo, mamá. La hipoteca, las tarjetas, los préstamos personales, como $180,000 en total, tal vez 200. ¿Por qué, Marcos? ¿En qué gastaste tanto dinero? Él se desplomó en su silla, enterrando la cara entre las manos, sollozando. Meredith necesitaba ayuda urgente para sus tratamientos de cáncer, terapias experimentales en Suiza que su seguro no cubría. Ella me enseñó los estudios clínicos, los resultados proyectados de supervivencia. Se suponía que sería un préstamo temporal, solo hasta que las apelaciones de su seguro se resolvieran y nos reembolsaran. Marcos, levanta la cabeza. Meredith Stone no es quien dice ser. Él levantó la mirada, confundido y con los ojos rojos. ¿Cómo que no? ¿De qué hablas, mamá? Le conté todo lo que Rodrigo había descubierto, sin omitir detalle. La identidad falsa de Warren. El historial criminal de estafas. El patrón depredador de manipular familias vulnerables como la nuestra. El rostro de Marcos se fue poniendo más pálido con cada revelación, hasta parecer un fantasma. Eso es imposible, murmuró. Meredith ha sido parte de nuestra familia por años, es como una madre. Ella nos presentó a Lucía y a mí, ella unió nuestras vidas. Es quien animó a Lucía a hacer su posgrado, quien nos aconsejó comprar esta casa. Ha estado en cada cumpleaños, en cada Navidad. Ella te presentó a Lucía en una conferencia profesional para asesores financieros, le recordé, atando cabos. Lucía estaba ahí representando a su empresa de seguros y Meredith los presentó casualmente en el buffet porque según ella harían una pareja perfecta y poderosa. Las piezas encajaron de golpe con un estruendo sordo en mi mente. Un clic horrible y frío en el estómago. Marcos, piensa. ¿Qué tipo de conferencia era exactamente? Planificación patrimonial y servicios financieros para adultos mayores de alto patrimonio. Meredith dijo que estaba ahí como consultora experta independiente. ¿Conociste a Lucía antes o después del diagnóstico terminal de tu papá? Justo antes, mamá. Unas semanas antes. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! El rostro de Marcos se puso completamente blanco, como ese. Y fuera a desmayarse. ¿Crees que Meredith escogió a nuestra familia específicamente por la enfermedad de papá? Creo que Meredith investigó a nuestra familia a fondo antes de acomodar el encuentro casual en esa conferencia. Sabía que tu papá iba a morir pronto y dejaría un seguro. Sabía que yo heredaría dinero y propiedades. Sabía que tú, como hijo único y administrador, estarías en posición privilegiada de acceder a mis finanzas y controlarlas cuando él faltara. Marcos se levantó de golpe,
tambaleándose, y caminó hacia la ventana, respirando con dificultad. Lucía no sabe nada de esto, mamá. Ella no puede saber. Ella quiere a Meredith de verdad, la adora. Confía en ella completamente, ciegamente. O Lucía está trabajando con ella desde el principio. No. Marcos se giró con violencia. Mamá, no puedes pensar eso ni por un segundo. Lucía me ama. Ama nuestra vida juntos, ama a nuestros hijos. Marcos, sé realista. ¿Qué tanto sabe Lucía de tu situación financiera real? Sabe que hemos ayudado a Meredith con gastos médicos fuertes. No sabe de los préstamos ilegales ni de las firmas falsificadas a tu nombre, ni del robo de identidad. No sabe lo que he hecho para conseguir el dinero. Nos interrumpió el sonido inconfundible del carro de Lucía entrando a la cochera automática. Marcos se puso pálido otra vez, temblando. No le digas que hablamos de esto, mamá. Por favor. Aún no. Necesito tiempo para procesarlo y explicárselo yo mismo. Marcos, no tenemos tiempo para delicadezas. Meredith es una criminal que está operando una estafa sofisticada y Lucía podría ser su cómplice o su próxima víctima. Ella no es parte de eso, mamá. No puede serlo, me moriría. La puerta principal se abrió con un chirrido y Lucía entró con bolsas de compras de diseñador y una sonrisa brillante y plástica que no alcanzaba sus ojos inyectados en miedo. Mamá Carmen, qué sorpresa. No sabía que estabas aquí con Marcos. Qué gusto verte otra vez. Se veía nerviosa, sudorosa, mucho más nerviosa de lo que la situación ameritaba. Una persona inocente debería estar encantada al ver a su suegra llegar sin avisar, pero la expresión de Lucía era la de un animal acorralado por los faros de un camión. Hola, Lucía, dije con una suavidad que cortaba el aire. Marcos y yo estábamos aquí sentados, hablando profundamente sobre las finanzas familiares y los números que no cuadran. Ah, dijo ella, y su sonrisa de comercial de dentífrico vaciló por primera vez, mostrando el miedo real detrás del maquillaje. Espero que no sea nada grave, dijo con voz temblorosa. De hecho, es bastante grave, querida. Estábamos hablando de los gastos médicos exorbitantes de Meredith y de cómo han afectado catastróficamente el presupuesto de su hogar. Lucía miró a Marcos buscando un salvavidas, pero él la observaba desde el sillón con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor y reconocimiento que yo jamás había visto en su rostro. Meredith ha estado pasando por un momento muy difícil de salud, dijo Lucía eligiendo sus palabras con el cuidado de un político. Solo intentamos apoyarla como familia. Claro, respondí, es maravilloso y noble que hayan podido ayudarla con esos famosos tratamientos experimentales en el extranjero. Los tratamientos están mostrando mucho progreso y resultados, insistió Lucía, aferrándose a la mentira. Meredith dice que los doctores están muy optimistas con su recuperación. ¿Qué doctores exactamente, Lucía?, pregunté inclinándome hacia adelante. Hubo un silencio pesado. Otra mirada desesperada a Marcos, quien no pestañeó. Yo no recuerdo sus nombres de memoria en este momento. Meredith es muy privada, ella maneja todas sus citas y el contacto con el centro de investigación donde recibe el tratamiento. Está en Monterrey, creo, o tal vez era en Querétaro, no estoy segura. Meredith maneja sola casi todas sus citas médicas complejas, lo cual es sorprendente para alguien tan grave. Cada respuesta que salía de su boca era vaga, evasiva, diseñada para cerrar la conversación y huir, no para informar ni tranquilizar. Miré a mi hijo a los ojos, esperando que por fin viera la realidad que yo estaba viendo. Marcos observaba a su esposa de años como si jamás la hubiera conocido, como si fuera una extraña que se coló en su sala. Esa noche, cuando regresé a mi villa, hice algo que no había hecho en años por respeto a la privacidad ajena. Me senté frente a mi computadora portátil, me serví una copa de vino para darme valor y revisé las redes sociales de Lucía con la atención meticulosa y obsesiva de una investigadora privada forense. Lo que encontré tras horas de escrutinio me heló la sangre en las venas. El Instagram de Lucía era un escaparate perfecto que mostraba 5 años de fotos familiares felices y filtros brillantes.
Pero cuando miré de cerca la línea del tiempo y las fechas de publicación, algo fundamental no cuadraba con la historia oficial. Las primeras fotos de ella y Marcos juntos estaban fechadas digitalmente en octubre del 2019, pero ellos siempre contaban la anécdota romántica de que se habían conocido en una conferencia en junio de ese año. ¿Dónde estaban las fotos del principio de la relación, las salidas casuales, los momentos torpes de conocerse? No existían. En cambio, su historia digital comenzaba de golpe, como un escenario prefabricado, con fotos donde ya parecían una pareja establecida de años. Cenas familiares con Meredith muy al frente sonriendo como una matriarca benevolente, navidades donde Meredith era claramente el centro de atención gravitacional, fotos de la planeación de la boda donde Meredith participaba y opinaba más que las madres reales de la novia y el novio. Pasé luego al perfil de Facebook de Meredith Stone, o como se llamara en ese momento. Su perfil público decía que había vivido en la ciudad vecina toda su vida, pero sus etiquetas y ubicaciones antiguas mostraban otra historia muy distinta geográficamente. Había fotos en Yucatán, en Chihuahua y en Puebla, todas dentro de los últimos 10 años, siempre rodeada de familias distintas, siempre posicionada estratégicamente como la amiga querida, la tía excéntrica o la abuela adoptiva. En un álbum olvidado titulado Mi familia del alma en Yucatán, Meredith celebraba una Navidad lujosa con una pareja y su hija adolescente. Llevaba puesto el mismo collar de perlas distintivo que había usado en la boda de Marcos y Lucía. En otro álbum de Chihuahua, aparecía radiante en una fiesta de graduación privada, rodeada de jóvenes que la abrazaban y la llamaban abuela Mere. El patrón era clarísimo y aterrador una vez que sabías qué buscar. Meredith se infiltraba en familias vulnerables con dinero, se volvía emocionalmente indispensable y luego drenaba sus recursos poco a poco antes de desaparecer y pasar a las siguientes víctimas. Pero el papel de Lucía seguía sin estar claro para mí en ese rompecabezas. ¿Era una víctima manipulada como Marcos, o era una cómplice activa? La respuesta definitiva llegó a las 11:30 de la noche, cuando mi sistema de seguridad inteligente me alertó con un ping suave que había alguien en mi entrada principal. A través de la ventana oscura de la sala, vi el coche de Lucía estacionado al pie de mi camino de grava, con el motor encendido y las luces apagadas para no llamar la atención. Se quedó sentada dentro varios minutos, la luz de su celular iluminando su rostro tenso, claramente discutiendo con alguien por teléfono. Luego bajó del auto y rodeó mi casa sigilosamente hacia la terraza trasera. La observé conteniendo la respiración desde la oscuridad de mi sala, mientras ella intentaba abrir la puerta corrediza de cristal que daba a mi cocina. Cuando se dio cuenta de que estaba cerrada con llave y alarma, sacó su teléfono e hizo otra llamada furiosa. Su lenguaje corporal era agitado, violento, frustrado. Después de unos 10 minutos de merodear, regresó a su coche y se fue quemando llanta. A la mañana siguiente, con el sol apenas saliendo, llamé a Rodrigo Silva. Rodrigo, necesito que investigues a fondo a Lucía Valverde. Ese era su apellido de soltera antes de casarse con Marcos. ¿Algún motivo en particular, Carmen?, preguntó con voz dormida. Creo que podría estar trabajando en complicidad con Meredith Warren. Necesito saber si Lucía es quien dice ser o si es otra invención. Los resultados llegaron en cuestión de horas y confirmaron mis peores y más oscuros temores. Lucía Valverde jamás trabajó para la empresa financiera de prestigio que decía representar. El título universitario que le mostró a Marcos con orgullo era una falsificación de alta calidad. Su historial laboral estaba completamente inventado. Incluso su edad era una mentira calculada. Tenía 38 años, no 32 como aseguraba. Y lo más contundente de todo. Lucía Valverde había vivido en Chihuahua en el 2015, en la misma ciudad y al mismo tiempo donde Meredith Warren había sido arrestada por fraude de seguros. Carmen, dijo Rodrigo con voz grave cuando me llamó con el reporte completo. Creo que tu nuera es la hija biológica de Meredith Warren. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. ¿Su hija?, pregunté sintiendo náuseas. Meredith Warren tiene una hija registrada llamada Sarah Warren, nacida en 1985. La descripción física y los registros biométricos coinciden perfectamente con tu nuera Lucía.
Han estado trabajando juntas como equipo por lo menos 8 años, quizás más. Me dejé caer en el banco de mi cocina, mirando el agua brillante mientras mi mundo se reacomodaba dolorosamente alrededor de esta nueva y brutal información. Marcos no fue elegido al azar por Cupido. Fue cazado como una presa por dos estafadoras profesionales que pasaron meses, quizá años, investigando a mi familia, identificando nuestras vulnerabilidades emocionales y posicionándose para maximizar su acceso a nuestros recursos heredados. La mujer de la que él se enamoró perdidamente, con la que se casó ante el altar, con la que construyó una vida y un hogar, era una completa desconocida. Peor que una desconocida, era una depredadora que había estado destruyendo su futuro financiero desde la cama que compartían, mientras fingía amarlo cada mañana. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. El nombre de Marcos brillaba en la pantalla. Mamá, algo está muy mal, dijo con voz de pánico. Lucía salió temprano esta mañana con maletas y no ha regresado. No contesta su teléfono, me manda a buzón directo. Encontré unos papeles escondidos en el fondo del cajón de su cómoda debajo de la ropa y creo que necesito mostrártelos urgentemente. ¿Qué clase de papeles, hijo? Estados de cuenta bancarios de cuentas en paraísos fiscales que yo no sabía que existían. Reportes de crédito detallados con mi nombre por deudas que nunca autoricé y fotos, mamá, fotos de vigilancia de nuestra casa, de nuestros coches, de tu casa vieja. Documentos de la herencia de papá. Parece que ha estado documentando todo nuestro patrimonio. Marcos, escúchame bien. No toques nada más. No muevas esos papeles porque son evidencia. No llames a Lucía. No hagas nada hasta que yo llegue ahí. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con mi vida? Te lo voy a explicar todo cuando te vea, pero Marcos, tienes que prepararte para lo peor. Lucía no es quien tú crees que es. Cuando llegué a la casa de Marcos 15 minutos después, me recibió en la puerta luciendo como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. En su mano llevaba una carpeta manila llena de la evidencia física de que Lucía había estado documentando sistemáticamente nuestros bienes familiares, hábitos, horarios y vulnerabilidades durante años. Había estados de cuenta mostrando transferencias regulares y hormiga a cuentas a nombre de varios alias de Meridis, fotos de documentos de seguros de vida, estados de inversión y papeles legales, incluso fotos mías tomadas a distancia en reuniones familiares, anotadas al margen con detalles fríos sobre mi personalidad, mi relación con Marcos y mi posible acceso a recursos familiares líquidos. Pero lo más perturbador y doloroso era una carta a medio terminar escrita a mano con la letra cursiva e impecable de Lucía. Madre, la situación con la familia Valdés está funcionando mejor y más rápido de lo que planeamos inicialmente. Marcos confía completamente en mí, es totalmente maleable y aún no tiene ni idea de la magnitud de los préstamos que he sacado a su nombre. Su madre es más sospechosa y dura de roer de lo que anticipamos, pero su reciente compra de la villa de lujo sugiere que tiene activos ocultos muy importantes que no declaró. Necesitamos acelerar la línea de tiempo de la fase final antes de que empiece a hacer demasiadas preguntas incómodas. La herencia de la tía soltera fue mucho más grande de lo que estimamos en el perfil inicial. Si logramos acceder a esos fondos de inversión, este será nuestro golpe maestro, el más grande hasta ahora. Marcos leyó la carta en voz alta con las manos temblando violentamente. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de una traición y un dolor tan profundos que me rompieron el corazón. Nunca me quiso, susurró. Nunca me quiso realmente, ¿verdad? No, cariño, dije acercándome a él. No creo que haya sido amor nunca. Todo nuestro matrimonio, cada recuerdo, fue una mentira fabricada. Me temo que sí, hijo. Arrugó la carta con furia y la lanzó contra la pared, gritando. ¿Cómo pude ser tan estúpido y ciego? ¿Cómo no vi esto teniéndola al lado? Porque eres una buena persona que confió en alguien a quien amaba con todo su ser. Eso no es estupidez, Marcos, eso es ser humano. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Ahora peleamos con todo lo que tenemos. A la mañana siguiente llamé a la detective Elena Vega de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal.
Detective Vega, necesito reportar un esquema de fraude masivo en curso que involucra robo de identidad, documentos federales falsificados y lo que creo que es un equipo organizado de estafadoras, madre e hija. En menos de 2 horas estaba sentada en mi sala revisando la evidencia que Rodrigo había reunido y los documentos incriminatorios que Marcos había encontrado. Señora Carmen, dijo la detective mientras tomaba notas rápidas, esta operación es bastante grande y sofisticada. El nivel de planificación y documentación sugiere que son veteranas, que ya lo han hecho antes, probablemente varias veces en diferentes estados. Mi abogado encontró evidencia de esquemas idénticos en Yucatán y Chihuahua. Coordinaremos con esas jurisdicciones inmediatamente. Pero primero debo preguntar, ¿sabe dónde están Lucía y Meredith ahora mismo? Lucía desapareció ayer por la mañana con maletas. Meredith supuestamente está en su casa, pero lo dudo mucho. La detective Vega anotó algo en su tableta con urgencia. Tenemos que movernos rápido. Si sospechan que fueron descubiertas, intentarán liquidar lo que puedan, vaciar las cuentas y desaparecer del mapa. Esa misma tarde, Marcos y yo fuimos al banco para congelar todas las cuentas y tratar de revertir cualquier transacción no autorizada que se pudiera comprobar como fraudulenta. El proceso se complicó terriblemente porque Marcos se había firmado algunos documentos, aunque engañado sobre su propósito real. Señor Valdés, explicó el gerente con pena, varias de estas transacciones serán difíciles o imposibles de revertir legalmente porque usted las autorizó con su firma, aunque haya sido bajo falsas pretensiones amorosas. ¿Cuánto podemos recuperar realmente?, pregunté yendo al grano. Probablemente alrededor del 60% de los cargos fraudulentos recientes. Y el resto depende enteramente de si la policía logra localizar a las responsables y recuperar los activos físicos. Marcos bajó la mirada, devastado. Entonces he perdido más de $30,000 y mi crédito para siempre. Es posible. Pero, señora Carmen, añadió el gerente revisando su pantalla, hay algo más que debe saber y es urgente. Ayer alguien intentó acceder a sus cuentas personales de inversión usando documentos falsificados de un poder legal notarial. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué clase de acceso? Intentaron transferir $500,000 de su cuenta de inversión principal a un banco extranjero en las Islas Caimán. Nuestros sistemas de protección lo detectaron como anomalía y lo bloquearon, pero fue un intento muy sofisticado y cercano. La detective Vega levantó la mirada de sus notas. Están acelerando su plan de salida. Esto sugiere que ellas ya saben que fueron descubiertas y que están intentando agarrar todo el efectivo posible antes de huir del país. Esa noche, mientras estaba sentada en mi villa con las luces apagadas, viendo el atardecer sobre la costa, mi teléfono sonó con un número desconocido. Hola, Carmen. La voz de Meredith era tranquila, casi conversacional y burlona. Meredith, o debería llamarte Meredith Warren. Escuché una risa suave y seca al otro lado. Has estado ocupada investigando, Carmen. Me impresionas, de verdad. La mayoría de nuestras familias adoptivas nunca lo descubre hasta que ya es demasiado tarde y estamos lejos. La mayoría de tus familias, ¿a cuántas personas inocentes les has hecho esto, monstruo? Eso no importa ahora. Lo que importa es que tú y yo necesitamos tener una conversación de negocios. No creo que tengamos nada de qué hablar. Oh, pero sí tenemos. Verás, Carmen, me has creado un problema logístico. La policía, las cuentas congeladas, la investigación estatal. Eso va a complicar mucho las cosas para mi hija y para mí. Bien, espero que se pudran en la cárcel. No, no es bien, porque aquí está lo que necesitas entender antes de actuar. Yo sé cosas sobre tu familia que tú no sabes o prefieres ignorar, cosas que serían muy embarazosas y destructivas si se hicieran públicas en las noticias. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. ¿Qué tipo de cosas? Los negocios reales de tu difunto esposo, por ejemplo. Algunas estrategias fiscales muy cuestionables, algunas empresas fantasma y asociaciones que no eran del todo legales ante el fisco. ¿Quieres que comparta esos detalles sabrosos con el SAT o quizá con el periódico local de sociales? ¿Estás mintiendo para asustarme?
Ah, Carmen, por favor. ¿Nunca te preguntaste realmente por qué tu esposo te dejó una herencia tan desproporcionadamente grande? ¿Nunca te preguntaste de dónde vino todo ese dinero en efectivo? Sentí náuseas. Mi esposo era un hombre honesto y trabajador. Tu esposo era un evasor fiscal experto que usó empresas fachada para esconder ingresos millonarios durante 15 años. Tengo documentación copiada que destruiría su reputación póstuma y probablemente implicaría multas fiscales que te dejarían en la ruina. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué quieres, Meredith? Quiero que canceles la investigación policial inmediatamente. Quiero que liberen las cuentas congeladas de Marcos y quiero un cheque de caja por $300,000 a mi nombre como gesto de buena voluntad y liquidación. O revelo toda la información que destruirá el apellido de tu familia y probablemente enviará a tu hijo a prisión como cómplice de los delitos fiscales de su padre, ya que él firmó como albacea. Marcos no sabe nada de los negocios sucios de su papá. No firmó muchos documentos a lo largo de los años, poderes notariales, autorizaciones de inversión. Si puedo probar que conocía las actividades, él también es penalmente responsable. Mis manos temblaban de ira. Planeaste esta extorsión desde el principio como plan B. Yo planeo todo, Carmen. Por eso soy la mejor en lo que hago. Si me pagas, mi hija y yo desaparecemos para siempre y los secretos oscuros de tu familia permanecen enterrados con tu esposo. Todos ganan. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas exactas. Te llamaré mañana por la tarde con las instrucciones bancarias. Cuando colgó, me quedé sentada en la oscuridad un largo rato, tratando de decidir qué tipo de mujer era yo ahora. La vieja. Carmen habría pagado en silencio, habría protegido la reputación de su familia a cualquier costo, habría sacrificado lo que fuera necesario para mantener a Marcos a salvo del escándalo. Pero la nueva Carmen, la mujer que había comprado una villa de $800,000 desafiando a todos y había descubierto su propia fuerza interior, tenía una idea diferente. Llamé a la Detective Vega. Detective, acabo de recibir una demanda de extorsión directa de parte de Meredith Warren. Creo que es hora de poner una trampa. La trampa que preparamos fue elegante en su simplicidad. La Detective Vega organizó todo para que yo usara un dispositivo de grabación forense durante la llamada final con Meredith. También montó vigilancia discreta en 3 lugares posibles donde sabíamos que Meredith podría intentar recoger dinero o documentos. Pero antes tuve que tener la conversación más difícil y dolorosa de mi vida con mi hijo. Marcos, siéntate. Hay cosas sobre los negocios de tu padre que necesito contarte y que van a doler. Nos sentamos en mi sala, la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas mientras yo le explicaba con vergüenza la evasión fiscal de su papá, las empresas fantasma y las prácticas cuestionables que habían construido parte de nuestra riqueza. Me enteré 2 años antes de que él muriera, confesé. Tu padre estaba aterrado de que el gobierno descubriera los ingresos ocultos y perdiéramos todo. Pasó los últimos años de su vida tratando de legitimar el dinero mediante inversiones y donaciones, pero el origen seguía siendo sucio. Marcos guardó silencio mucho tiempo, procesando la caída de su ídolo. ¿Lo sabías cuando estabas casada con él? No, no hasta el final, cuando ya estaba enfermo. Yo manejaba parte del papeleo administrativo, pero él mantenía las actividades ilegales separadas. Yo firmé documentos sin entender realmente lo que significaban, igual que hiciste tú con Lucía. Exactamente así, dijo Marcos con tristeza. Vamos a ir a prisión, mamá. No lo sé, hijo, respondí con firmeza, pero no voy a pagar dinero de extorsión a esas criminales para averiguarlo. Cualesquiera sean las consecuencias legales, las enfrentaremos con honestidad y de frente. Esa noche, Meredith llamó exactamente a la hora acordada, con la detective Vega escuchando desde otra habitación con los auriculares puestos. Dejé que Meredith repitiera sus exigencias y amenazas por última vez para el registro. ¿Ya tomaste tu decisión sensata, Carmen? Sí, Meredith. La respuesta es un rotundo no. Hubo un silencio atónito al otro lado. Entonces no creo que entiendas las consecuencias de tu estupidez. Las entiendo perfectamente.
Vas a divulgar información sobre la evasión fiscal de mi esposo muerto. Vas a intentar implicar a Marcos en delitos que él no cometió conscientemente. Puede que lo logres. Puede que destruyas nuestra reputación social y nos cueste mucho dinero en multas. Entonces, ¿por qué diablos te niegas a pagar?, gritó perdiendo la compostura. Porque ya me cansé de tener miedo, Meredith. Estoy harta de que la gente me controle con amenazas, culpas y manipulación. Si mi esposo violó la ley, habrá consecuencias que pagaré. Si Marcos y yo tenemos que enfrentar multas o juicios, lo haremos con la cabeza alta. Pero no voy a darte ni $1 más de mi trabajo para mantener la ilusión falsa de que mi vida es perfecta. Estás cometiendo un error fatal, Carmen. Tal vez. Pero es mi error y mi decisión. Te vas a arrepentir. Lo dudo mucho. Verás, Meredith, cometiste un error crítico al evaluar el perfil de mi familia. Asumiste que yo valoraba más proteger mi reputación social que proteger mi dignidad personal. Te equivocaste. Colgué. En cuestión de horas, Meredith cumplió sus amenazas vengativas. El periódico local recibió un paquete anónimo con documentación de las irregularidades financieras de mi difunto esposo. El SAT recibió copias de la misma información. Marcos y yo pasamos la semana siguiente en un infierno burocrático, reuniéndonos con abogados penalistas, contadores forenses y auditores. El daño fue significativo. Tuve que pagar $220,000 en impuestos atrasados y sanciones administrativas. Marcos enfrentó la posibilidad real de cargos criminales, aunque su abogado logró demostrar que su falta de conocimiento y la manipulación de Lucía lo eximían de dolo. Pero algo inesperado y hermoso ocurrió durante esas terribles semanas de crisis. Marcos y yo nos acercamos más de lo que habíamos estado en 20 años. Sin el peso de los secretos tóxicos entre nosotros, sin la manipulación constante de Lucía y Meredith dividiéndonos, redescubrimos la relación madre e hijo que habíamos perdido. Perdóname, mamá, me dijo una tarde en la terraza. Por todo, por el robo, por las mentiras, por haberte subestimado. Yo también lo siento, hijo. Por los secretos de tu padre, por no haberte protegido mejor. ¿Crees que vamos a superar esto? Lo sé. Tal vez seamos más pobres ahora, pero somos libres y más sabios. 3 meses después, la detective Vega llamó con las noticias que esperábamos. Las encontramos en Guadalajara, dijo con satisfacción. Habían estado iniciando la misma estafa con una familia adinerada de tequileros allá. La fiscalía ya las detuvo en un operativo y ahora enfrentarán cargos federales por fraude, extorsión, robo de identidad y lavado de dinero. Si las condenan, y con la evidencia que nos diste es seguro que sí, pasarán muchos años en prisión. ¿Y el dinero?, pregunté. Recuperamos alrededor de $150,000 en efectivo y joyas. No es todo, pero es justicia. Marcos recuperó su vida poco a poco. Su divorcio se finalizó rápido porque Lucía estaba tras las rejas. Vendió la casa que guardaba demasiados recuerdos falsos y compró un lugar pequeño cerca de mi villa. Yo me quedé con mi propiedad frente al mar, no solo porque me encanta, sino porque representa mi victoria. Ahora, 1 año después, me despierto cada mañana en mi habitación con vista al golfo y pienso en las lecciones que aprendí. Ellas me enseñaron que la dignidad no es algo que se compra ni se negocia. Es algo que reclamas cuando te niegas a ser pequeña. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal y dolorosa. Me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y escuchando hoy, déjalo en los comentarios. Y cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar ante una extorsión así? ¿Qué aprendiste de mi experiencia? Recuerda que nunca es tarde para retomar el control de tu vida. Nos vemos hasta la próxima.